Buenas tardes, profesor. A continuación le presentaremos nuestro body paint del sistema arteriovenoso del brazo. Comenzamos con la arteria axilar, que esta es la principal arteria del miembro superior. Esta es la continuación de la subclavia. Comienza al pasar por debajo del pectoral menor, dividiéndose en tres partes. En la primera parte se encuentra la arteria torácica superior. En la segunda división se encuentra la arteria torácica lateral, o también llamada arteria mamaria externa, que irriga el 30% de la glándula mamaria. También encontramos la arteria toracrocomial. En la tercera división encontramos tres arterias. La arteria subescapular, que se divide en torocodorsal, que irriga el músculo dorsal ancho, y la arteria circunfleja de la escápula. También la arteria humeral anterior y la arteria humeral posterior, que va por detrás. La arteria humeral anterior y posterior se encargan de irrigarle sangre al hueso húmero. Esta arteria termina llegando al músculo redondo mayor, convirtiéndose en la arteria braquial. Continuando con la arteria braquial, su trayecto es en la zona medial del brazo, por el largo anterior del músculo bíceps braquial. Una de sus ramas es la arteria braquial profunda, que pasa por detrás del húmero, continuando con la arteria colateral radial, pasando de manera lateral al húmero. Otra de sus ramas es la arteria colateral cubital superior, que es la única rama que acompaña al nervio cubital pasando por detrás de la epitróclea. Y la rama colateral inferior se divide en dos. Una que pasa por detrás de la epitróclea y otra que pasa por delante de la epitróclea. Finalmente, la arteria braquial pasa por debajo de la apeneurosis bicipital, terminando con la división de la arteria radial y la arteria ulnar. Continuando con las arterias, podemos encontrar aquí la arteria radial. Esta arteria se origina principalmente en el codo, comienza a descender a nivel del antebrazo, se vuelve lateral buscando siempre el pulgar. Va descendiendo y se pone medial al músculo brachiorradial. En ese momento toma contacto con el nervio radial y luego se ponen por delante del músculo flector común. Una vez que llega a la parte anterior del ligamento carpiano, la arteria se hace posterior y dorsal, de manera que la arteria radial, para penetrar en la mano, entra por el dorso de la mano. Desde el punto de vista clínico, esta arteria radial siempre se encuentra al ángulo lateral del tendón, del músculo palmar mayor. Esta arteria podemos encontrar el pulso radial. Arteria ulnar. Es la más medial y más gruesa, en cambio la arteria radial es la más lateral y menos gruesa. Esta arteria ulnar agarra hacia medial y nace del mismo nivel que nace la radial, también la rama terminal de la arteria humeral. Y nace específicamente en la parte anterior al cuello del radio. En su descenso se cruza con el nervio mediano, después de ello se pone en contacto con el nervio cubital. Ambas estructuras se dirigen hacia la mano y pasan por delante del ligamento anular del carpo, entrando particularmente por el canal del Guyon. Aquí podemos encontrar el pulso cubital. Continuamos con el arco palmar profundo. Está formado por la anastomosis de la arteria radial con la rama palmar profunda, rama de la arteria ulnar, y está situada por debajo de los tendones de los músculos flexores de los dedos, después de pasar por el primer espacio interóseo de la arteria principal del pulgar y de la que se origina la arteria radial del índice. Del arco palmar profundo surgen arterias metacarpianas palmares, habitualmente tres, que se anastomosan con las arterias digitales comunes del arco palmar superficial. Arco palmar superficial está formado por la anastomosis de la arteria ulnar con la rama palmar superficial, rama de la arteria radial, y está situado entre la apneurosis palmar y los tendones del músculo flexor superficial de los dedos.
De este arco surgen 4 arterias digitales palmares comunes, destinadas a los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto, que se dividen a su vez en arterias digitales palmares propias. Arterias digitales comunes. Son 3 arterias que se originan en la convexidad del arco palmar superficial y continúan distalmente hacia los músculos lumbricales de la mano, segundo, tercero y cuarto. Cada una de estas arterias recibe la correspondiente arteria metacarpiana palmar para después dividirse terminalmente en arterias digitales propias. Finalmente, distribuyen la sangre hacia la palma de la mano. Las arterias digitales propias son arterias que se originan en las arterias digitales comunes. Estas no presentan ramas. Se extienden a lo largo de las falanges de los dedos, índice, anular y meñique, descansando cada arteria debajo o más bien de forma dorsal a su correspondiente nervio digital. Se anastomosan libremente en el tejido subcutáneo de las puntas de los dedos y mediante pequeñas ramas cerca de las articulaciones interfalángicas. La arteria digital palmar, hacia el lado medial del dedo meñique, nace directamente de la arteria ulnar, a la profundidad del músculo palmar corto, aunque el resto nace de las arterias digitales comunes. Finalmente, distribuyen la sangre hacia los dedos de la mano. Arco venoso dorsal. Número de venas que lo forman, número de venas que recorren su interior. Presencia de una vena forme a parte lateral y medial, con formación cerrada o discontinua. El arco venoso dorsal es una vena metacarpiana. De primer dedo se une con el arco venoso dorsal y continúa la formación de las venas cefálicas. Si la vena metacarpiana es el quinto dedo, une el arco venoso dorsal, continúa la formación de venas basílicas. Muy pocos artículos científicos hacen referencia al arco venoso dorsal. Los pocos que existen reafirman los conceptos básicos que señalan de manera como las venas superficiales del antebrazo derivan directamente de la proporción medial y lateral del arco venoso dorsal. Siguiendo con las venas superficiales, las cuales encontramos la vena basílica y la vena cefálica. Estas venas son subcutáneas. Debajo de la piel, donde está el tejido graso, ahí las vamos a encontrar. La vena cefálica la encontramos en la parte externa del antebrazo o en la parte externa del brazo. Comienza en la red venosa dorsal de la mano, hacia la parte lateral. Ocupa el surco deltopectoral entre el deltoide y el pectoral mayor de la persona, haciendo que esta vena comience a profundizarse. Y generalmente la dejamos de ver en la persona, ya que la vena cefálica desemboca en la vena axilar. La vena basílica la encontramos en nuestro borde medial del antebrazo. También comienza en la red venosa dorsal de la mano. Al llegar en forma medial al músculo bíceps braquial, llega a la vena humeral perforando la aponeurosis. Esta también puede desembocar en la vena axilar. Existe variación para encontrarlas anatómicamente. Casi nunca son iguales, pero lo que sí se repite es el patrón de estas dos grandes venas. Vena mediana del codo. Vena comunicativa. También puede dividirse en dos ramas, buscando a la basílica, que sería la mediana basílica, o buscando a la cefálica, formando así la vena mediana cefálica. Estas venas superficiales tienen finalmente mucha comunicación con las venas profundas. Y así es como terminamos el body paint con los principales vasos sanguíneos del miembro superior.